Pues antes que nada, un saludo a alumnos de la Universidad Internacional Mesoamericana. Siguiendo con la materia de teorías para el estudio del riesgo de desastre, el día de hoy vamos a ver otra, otro término que vamos a estudiar. Vamos a ver sus diferentes definiciones, de dónde vienen, por qué vienen y sobre todo como les decía yo, son términos que vamos a utilizar ya de manera cotidiana y que es muy conveniente que ustedes sepan de dónde viene la palabra, qué significa y cuál es su aplicabilidad dentro de las labores que nos dedicamos. Entonces, comenzamos. Y el término es amenaza. ¿Cuántos no hemos usado este término? Y a veces lo utilizamos sin saber realmente su significado, sin saber de dónde viene, y más aún cuando nos dedicamos a las tareas de gestión del riesgo de desastre. Entonces, es conveniente analizarlas, saber de dónde vienen y cómo se vienen desarrollando. Y bien, dice que a continuación se muestran algunas definiciones de amenaza que provienen de la literatura que se ha escrito sobre desastres y que de alguna manera tienden a confundirse con el suceso mismo y por lo tanto algunas gentes lo equiparan con el riesgo y efectivamente a veces confundimos la amenaza con el riesgo y lo utilizamos como si fueran como si fueran similares, como si fueran sinónimos. Entonces es conveniente analizar cada una de ellas y ver cuáles son los errores que pudieran tener. Estos términos son sacados del libro más bien de la tesis de maestría del maestro Omar Darío Cardona de Colombia. Les decía yo, uno de los contemporáneos más sobresalientes en la materia. Es una exquisitez gozar de lo que escribe, así como de lo que a veces proyecta cuando da sus conferencias. Y si ustedes tienen tiempo de estudiarlo, les pido que lo hagan. Al final de esta materia les voy a hacer llegar este libro, que son su tesis, que nada más son 358 páginas, pero que realmente encierran muchísimo contenido que va a ser muy necesario que ustedes manejen. ¿Vale? Bien. La primera es de la Real Academia de la Lengua Española y dice que es dar indicios de estar inminente alguna cosa mala o desagradable, anunciarla o presagiarla. Es decir, algo así como el instinto, ¿no? Presagiar o anunciar. Entonces, esta es la definición de la Real Academia de la Lengua Española. Después nos da otra definición que dice que es una evaluación de una situación severa, la probabilidad de ocurrencia de un evento arriesgado en un periodo de tiempo dado. Esto ya se va acercando un poquito más a la realidad, a lo que se maneja como amenaza, o lo que nosotros vamos a manejar como amenaza. Después dice condiciones o procesos que tienen a iniciar episodios de daños excepcionales. La amenaza es algo que impacta y empieza a crear daños excepcionales en los lugares que impacta. Después es un factor externo a una comunidad expuesta o a un sistema expuesto, representado por la potencial ocurrencia de un fenómeno o accidente desencadenante, el cual puede producir un desastre al manifestarse. Esta es una de los acercamientos eh, más detonantes que vamos a ver el día de hoy. Dice factor externo a una comunidad expuesta. Efectivamente, en el primer examen les decía yo que dentro de la ecuación del riesgo hay dos factores. Uno es endógeno y el otro es exógeno. La vulnerabilidad, como lo vimos la vez pasada, es el factor endógeno, es decir, es algo que traemos, es algo intrínseco del ser humano, de una vivienda o algo que esté mal. Es decir, si la vivienda está mal construida físicamente, está vulnerable.
un ser humano como yo que tiene diabetes, pues se encuentra vulnerable. Entonces, la vulnerabilidad es un factor, es el factor endógeno en la ecuación del riesgo, y la amenaza es el factor externo o exógeno, algo que viene de fuera y que nos puede afectar en el entorno de la comunidad. ¿Sí? Representado por la potencial ocurrencia de un fenómeno o accidente desencadenante, en este caso un sismo, en este caso una inundación, un huracán, una amenaza de tipo biológica, por ejemplo de tipo sanitario ecológico, ¿sí? Que puede ser una epidemia, una pandemia como la que pasamos, el cual puede producir un desastre al manifestarse. Todos sabemos que un riesgo mal manejado tiende a convertirse en desastre. Entonces, este es un acercamiento a la actual definición que tenemos del riesgo y vamos a ver posteriormente. Y después nos dice que es la probabilidad de ocurrencia de la magnitud de un fenómeno que puede causar daño. La probabilidad de ocurrencia de la magnitud de un fenómeno que puede causar daño. Aquí yo le cambiaría algunos términos, por ejemplo, probabilidad de ocurrencia de un fenómeno con magnitud que pudiera causar daño. Entonces, no sé si esté mal la traducción que se hizo, perdón, o sea correcta, pero así la pondría yo. Y después seguimos y dice que son eventos naturales extremos que pueden afectar diferentes sitios, singularmente o en combinación, es decir, a uno o a varios, ¿sí? Líneas costaneras, laderas, fallas sísmicas, sabanas, bosques tropicales, etcétera. En diferentes épocas, estación del año, hora del día, sobre diferentes periodos de regreso de diferente duración. La amenaza tiene diferentes grados de intensidad y severidad. Esa también tiene algunas partes que utilizamos actualmente, sobre todo en las características que tienen los fenómenos amenazantes, ¿sí? Y que se acerca mucho a la definición que utilizamos hoy en día. Pero también nos dice que es un evento de la naturaleza, tal como un terremoto. Existen amenazas de dos tipos, primaria y secundaria. La primera, la primaria, perdón, afecta a asentamientos humanos y la secundaria surge con posterioridad de la primera y contribuye a aumentar las pérdidas y el sufrimiento. ¿Qué le suena esto? Actualmente hay un término que están usando que se llama o que se denomina sistémico y que no es otra cosa más que esto que vemos aquí, el encadenamiento de diferentes fenómenos que pueden contribuir a acrecentar el daño en el sitio dado. Es decir, como les decía yo la vez pasada, un sismo ocasiona que los tanques que no están sujetos con cadenas se caigan, se rompe la manguera por donde corre el producto, tenemos un escape de gas, y si a esto le aunamos que la casa se empieza a caer y los focos y todo empieza a colapsar y hay un cortocircuito, ahí vamos a tener probablemente un incendio, y esto es lo que nos quiere decir esto de la amenaza primaria y la amenaza secundaria. Y después nos dice que es la probabilidad de que ocurra un riesgo frente al cual una comunidad es vulnerable. Y sí, esto es cierto, ¿no? La amenaza se puede convertir en un riesgo si encuentra las condiciones de vulnerabilidad. Y después nos dice que es la condición física, química o natural con el potencial de causar consecuencias no deseables o daños sobre la población, la propiedad o el medio ambiente en general. Se expresa en términos de la frecuencia de ocurrencia del evento peligroso dentro de un lapso específico de tiempo y en un lugar determinado. Esta ya es un acercamiento más a la definición que utilizamos hoy en día. Pero fíjense que aquí le aumentan al hablar de un medio ambiente en general. Es lo que yo les decía el día de ayer que iniciamos con esto. Ya los riesgos, algunas gentes, sobre todo los estudiosos, le han dado en llamar riesgos socioambientales, porque efectivamente todo se desarrolla en el medio ambiente en donde cohabita el ser humano, en donde coexiste con sus congéneres, con la naturaleza, con todos los demás seres
y seres e inmuebles y todo lo demás que conforma el mundo. Entonces, ese es el medio ambiente en general y se expresa en frecuencia, ya les había dicho yo. Ustedes vayan a analizar el Atlas de Riesgos Nacional y van a encontrar, por ejemplo, en una zona que si ustedes se van a la frecuencia, les dice que la frecuencia es de que ocurre un sismo de 6.0 grados eh, una vez cada 100 años. Esa es la frecuencia. Y eso nos ayuda a nosotros a planificar lo que pudiera ocurrir una vez que hacemos un análisis de riesgos. ¿Vale? Entonces, estas son algunas definiciones que se utilizan hasta este momento y que aparecen en el libro de tesis del maestro Omar Darío Carmona. Bien, Omar Darío Carmona define la amenaza como un sinónimo de peligro latente, que representa la posible manifestación dentro de un periodo de tiempo de un fenómeno peligroso de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre, que puede producir efectos adversos en las personas, los bienes y servicios y el ambiente. Y este es un concepto ya más acercado a la realidad. No, y efectivamente, como lo decía al principio, un sinónimo de peligro. Y efectivamente, ustedes van a encontrar literatura donde dice amenaza o peligro. Y es exactamente un sinónimo de los dos, amenaza o peligro. Entonces, no se preocupen si ustedes leen en algún momento peligro o leen amenaza, tengan la certeza en su cabecita que es exactamente lo mismo. Y dice aquí que representa la posible manifestación, es decir, estamos en temporada de huracanes y precisamente esa es la manifestación del fenómeno peligroso que puede ser natural, tecnológico o provocado por el hombre y que efectivamente va a producir efectos adversos a los bienes, servicios y medio ambiente. Todos sabemos que los fenómenos que pueden impactar y que se convierten en un desastre o en una emergencia van a tener efectos adversos en las personas, sus bienes, el entorno y el medio ambiente, así como los servicios. Ya lo vimos durante Otis, señores, que la gente se quedó sin energía eléctrica durante algún tiempo, igualmente el agua potable. ¿Por qué? Porque Comisión Federal de Electricidad corta las líneas para que el huracán no vaya a tirar postes, no vaya a tirar las antenas de alta tensión y esto pueda provocar un riesgo adicional de daño a la gente. Y se cierran ahora sí que las llaves del agua, vaya, por decir algo, en los lugares donde se tienen en las colonias para evitar que si hay alguna inundación pueda dañar el suministro, las cisternas que tiene la gente y que no tengan agua para beber. Esto se debe solucionar en menos de 72 horas, puesto que son servicios que la gente necesita para sobrevivir. Y bueno, por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastre en su glosario del 2009 nos define precisamente la amenaza. Y dice que una amenaza es una sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos o daños ambientales. Si ustedes se fijan, es más o menos con la definición que nos da Omar Darío Carmona, pero este es de la Organización de las Naciones Unidas, dedicada precisamente a la reducción del riesgo de desastre. Y aquí vamos a ver cosas muy interesantes que están manejando a nivel Latinoamérica y que México se ha tardado un poco en dar ese salto a adaptarlas, no adoptarlas, adaptarlas a la idiosincrasia y a la ciencia mexicana, ¿no? Amenaza natural dice que es un proceso o fenómeno natural que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de los medios de sustento y trastornos económicos, sociales y ambientales. ¿Sí? Pero aquí es exactamente la misma de arriba, pero con la diferencia de que es ocasionada por un fenómeno natural. Y hasta el momento únicamente tenemos como fenómenos naturales
los geológicos y los hidrometeorológicos, que aquí fíjense que me salta a mí mucho porque en un curso que hice del CENAPRED, cuando preguntaban de qué tipo eran los fenómenos astronómicos, yo dije que eran tecnológicos y me la pusieron mala, porque ellos afirman el CENAPRED durante su curso dice que los fenómenos astronómicos son de origen natural, cuando yo no lo considero así, y ahorita vamos a ver por qué. Bien, después de la amenaza natural viene la amenaza socionatural. Y esta es una parte bien harto interesante de esto que se está desarrollando en Latinoamérica. Hay, hay fenómenos que no son 100% naturales, como son las inundaciones. Ajá, y les voy a poner un ejemplo. Viene un huracán y está un restaurante en la playa, pero no tiene adoquín, no tiene cemento, no tiene asfalto, no tiene nada, simplemente es un restaurante en la playa. Viene una ola gigante y llega hasta el interior del restaurancito de playa. ¿Se considera una inundación? Claro que no, porque es un periodo normal del mar que está teniendo oleaje. Pero si ahora, por ejemplo, a la gente no le gusta que se le meta la arena en los pies y pone el gobierno un malecón, que es sustituir suelo natural con algo artificial creado por el hombre, ¿sí? Y pues le ponemos adoquín, le ponemos cemento, lo que ustedes quieran y manden. Y viene un periodo de olas y esas olas ocasionan que llegue hasta dentro del malecón y lo inunde y ahí sí hay una inundación, pero no es un fenómeno natural, porque la naturaleza no fue a poner ahí precisamente ese malecón, lo hizo el ser humano. Por lo tanto, se considera una amenaza socionatural, porque la sociedad participa junto con la naturaleza en la creación de ese fenómeno. Entonces, dice aquí que es un fenómeno de mayor ocurrencia de eventos relativos a ciertas amenazas geofísicas e hidrometeorológicas, como se los decía yo, tales como aludes. Los aludes en otros países bueno, más bien en nuestro país es un deslizamiento, inundaciones, subsidencia de la tierra y sequías que surgen de la interacción de las amenazas naturales con los suelos y los recursos ambientales explotados en exceso o degradados. ¿Por quién? Por el ser humano. Entonces es muy importante aquí que empecemos nosotros a nombrar precisamente este tipo de amenazas, amenazas socionaturales, que si bien la naturaleza participa, no es 100% la que tiene la culpa de lo que sucede, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo tengo un talud con una inclinación digamos, de unos 45 grados, que es una pendiente peligrosa, pero tengo árboles en esa pendiente, pues no pasa nada. Pero si empiezo a talar esa pendiente para obtener beneficios y ya no hay una absorción de las aguas, ¿qué va a pasar? Que cuando llueva puede venir ahí un deslizamiento y es un fenómeno o una amenaza de tipo socionatural, ¿vale? Pues ya despiértate. Después dicen que viene la amenaza tecnológica, esto es por parte de las Naciones Unidas, ¿eh? Una amenaza que se origina a raíz de las condiciones tecnológicas o industriales, lo que incluye accidentes, procedimientos peligrosos, fallas en la infraestructura o actividades humanas específicas que pueden ocasionar la muerte, lesiones, enfermedades u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales o económicos o daños ambientales. Esta es una amenaza tecnológica y todo lo vemos de manera continua, fugas de petróleo, fugas de gas, fugas de múltiples sustancias que pueden dañarnos y causarnos la muerte o causar daños ambientales, como en aquel entonces en la India, en Bhopal, la fuga de materiales peligrosos, ¿no? Entonces, es así como la Organización de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre define a la amenaza y a las amenazas dependiendo del factor que lo desencadene, ¿sale? También nos dice que de acuerdo al fenómeno que la provoca, y tenemos la amenaza biológica, que es de origen orgánico y que tiene que ver con factores
biológicos, patógenos, toxinas, sustancias bioactivas, una serie de cosas que nos dan y que trae como consecuencia la pérdida de medios de sustento y servicios o trastornos sociales y económicos. Estas amenazas biológicas, si ustedes leen el marco de Sendai, por primera vez en un marco o en un convenio de acción mundial se nombra a las amenazas biológicas y fue antes de que ocurriera la pandemia. Entonces, imagínense lo que pasa por no leer, por no estar prevenidos. ¿Sí? La pandemia que nos ocurrió ya estaba eh, tipificada dentro del marco de Sendai al hablar de que teníamos que tener mucho cuidado con las amenazas biológicas que se pudieran desencadenar. Después la amenaza geológica, que como todos sabemos es ocasionada a través de un fenómeno geológico que puede ocasionar la muerte, lesiones, otros impactos a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y efectivamente ocurren sismos, pero ¿saben que hay más muertos por fenómenos hidrometeorológicos que por sismos? O sea, los sismos se ven muy aparatosos al momento que ocurre un sismo fuerte y obviamente ocasiona muchas muertes, pero no son tan frecuentes los fenómenos geológicos que causen tantas muertes como los fenómenos hidrometeorológicos. Pero ahorita vamos a ver también algunas cuestiones de ellos. Amenaza hidrometeorológica, que es un proceso fenómeno de origen atmosférico, hidrológico u oceanográfico que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad y todo lo demás. Bien, las amenazas hidrometeorológicas, sin en cambio, señores, contrarias a las geológicas, que algunas veces no podemos este, reaccionar o prevenirlas, las amenazas hidrometeorológicas, algunas de las que ustedes estén pensando, tienen un seguimiento y se puede hacer algo para prevenir o mitigar lo que pudiera ocurrir a consecuencia del impacto de ellos. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene radares, estaciones hidrometeorológicas donde nos dicen cuál es la probabilidad de lluvia en cierta delegación, en cierta colonia que pudiera ser afectada. Entonces, esto debería de permitir a las autoridades prevenir prevenir o prevenirse ellos y a la población de una amenaza que se pudiera presentar en su entorno. Vuelvo a repetir, los huracanes a través del NOAA que tienen unas cartas de seguimiento fabulosas, donde ustedes compran las cartas o las pueden imprimir y ahí van dando seguimiento al fenómeno conforme se va desarrollando y van viendo ustedes a través de la latitud y longitud dónde se va colocando el huracán y esto nos da hasta 72 horas, señores, de prevención. Y contrario a lo que dice la gente y a mi manera de ver, Otis, que evolucionó muy rápido de una tormenta tropical a un huracán categoría 5, nos permitió saber, y les apuesto hasta con 24 horas, otras gentes dicen que con 12, que ya venía el huracán categoría 5, los lugares de afectación y no hubo una adecuada comunicación del riesgo, señores. Entonces, este es otro de los puntos que vamos a ver dentro de todo el TCU, ¿sí? Un punto muy importante que es la comunicación del riesgo. ¿Cómo debemos hacer esta comunicación para informar a la gente, a nuestros ciudadanos lo que se pudiera presentar? Y bien, después tenemos también en México, infortunadamente seguimos utilizando el término de fenómeno perturbador. Fenómeno perturbador que yo no le diría perturbador porque simplemente es un fenómeno que no ocasiona daño, ¿sí? Un fenómeno que si no encuentra las condiciones de vulnerabilidad y exposición, no se convierte en riesgo. Entonces es simplemente un fenómeno. Perturbador cuando hay gente expuesta, cuando hay un medio ambiente expuesto, pero la amenaza o el fenómeno en sí no tiene por qué causar daño. Uh-huh. Y aquí dentro de la Ley General de Protección Civil en México nos dice fenómeno natural perturbador. Agente perturbador producido por la naturaleza. Pues sí, claro, ¿verdad? ¿Quién más lo puede producir? Pero bueno,
Dicen que a veces las leyes en México son como la chimoltrufia, ¿no? Como dicen una cosa, dicen otra. Fenómeno natural perturbador. Agente perturbador producido por la naturaleza. Y luego, fenómeno antropogénico. Agente perturbador producido por la actividad humana. Entonces, estos son los dos tipos de fenómenos perturbadores que de acuerdo con la ley se presentan en la República Mexicana. Después tenemos los fenómenos de tipo geológico, ¿sí? Que se ocasionan como causa directa de las acciones y movimientos de la corteza terrestre. En este caso aquí tenemos unos ejemplos muy buenos e ilustrativos que nos hablan del sismo de 1985, haciéndonos ver que los fenómenos geológicos pueden causar graves daños. Después tenemos aquí una erupción volcánica y les recuerdo que por ejemplo en México en 1984, si no mal recuerdo, el volcán El Chichón, ¿sí? En el sureste de la República ocasionó graves daños a las comunidades que estaban cercanas. El nombre correcto es el Chichón. Le pusieron el Chichonal porque según cuenta la leyenda por ahí, la gente podría sentirse ofendida si tú le, si los reporteros lo proyectaban como el Chichón. Entonces le pusieron el Chichonal, pero el nombre correcto es el Chichón. De hecho, se habla que sus cenizas, por la altura que alcanzaron, que alcanzó su pluma de varios kilómetros, anduvo en la estratosfera terrestre durante varios años. Imagínense entonces el potencial que tienen una erupción volcánica para causar daño. Y después la subsidencia, que son los hundimientos, y que aquí muchas veces es producido por una mala administración, una mala revisión de los ductos de aguas residuales o de agua potable, y que esto trae como consecuencia la subsidencia del terreno. ¿Sí? Después tenemos los fenómenos hidrometeorológicos, que se generan por la acción de los agentes atmosféricos, y que tenemos los huracanes, las inundaciones, los encharcamientos, esto es la sequía, y o las granizadas o las lluvias torrenciales, ¿no? Estos son fenómenos de tipo hidrometeorológico o amenazas de tipo hidrometeorológico que afectan al país. Después tenemos los fenómenos químico-tecnológicos, que son los que se generan por la acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear, es decir, cuando se encuentran juntas pueden generar grandes efectos, y por eso se le conoce como materiales peligrosos, y son químico-tecnológicos, y uno de ellos muy tristemente recordado precisamente son las explosiones de San Juan y Guatepec, que son, el primero fue producto de algo que se llama breve, como vamos a ver más adelante, que una breve no es otra cosa más que una explosión producida por el vapor de un líquido en ebullición, que en este caso es un gas. Recuerden ustedes que en el momento en que se encuentran en las esferas es, es líquido, y al momento en que entra en contacto con la atmósfera se convierte en gas, por eso se llama gas LP, gas licuado de petróleo. Después tenemos, por ejemplo, aquí las explosiones de gas, pueden ser de gas natural o de algún otro tipo de materiales. O podemos tener incluso fugas de materiales peligrosos, para la cual Protección Civil, la gente de gestión del riesgo, tiene que estar debidamente preparado y con los elementos que se deban utilizar de manera adecuada. Y respecto a esto de las breves, fíjense que allá por 1995, no sé si recuerden que hubo un choque de una pipa de gas LP en Avenida Central contra el tren, y se produjo precisamente una fuga, y posteriormente se empezó a incendiar la pipa. En aquel entonces había pasajeros en la parte que chocó del tren muy cercano a la pipa. Entonces había por ahí una patrulla, fíjense estos héroes que nadie los ha nombrado,
unos policías auxiliares que iban saliendo de un servicio que fueron a supervisar, vieron la conflagración y no dudaron en bajarse y apoyar a la gente a salir de ese vagón que estaba haciendo o estaba expuesto a la acción del fuego y pudieron haber perdido la vida. Pero estos valientes policías se bajaron, ayudaron a la gente a bajar, inclusive uno de ellos resultó con sus manos quemadas. Imagínense del calor que hacía en ese momento, ¿no? En aquel entonces yo me encontraba trabajando en la Dirección General de Protección Civil en el área del centro de operaciones. Cuando lo vimos, teníamos comunicación con el piloto de Televisa, que se llamaba Piedras, y al momento en que ocurre el evento, se lo mandamos a Piedras para que acudiera al lugar, en lo que llegaba un personal de nosotros, y llega al lugar Piedras y nos dice, ¿qué hacemos? Pues lo primero, aléjate del lugar, porque pues el evento está muy fuerte, ¿no? Y posteriormente, cuando le estábamos dando indicaciones de que se podía generar una leve, dice Piedras, déjame me hago para atrás porque se me hace que esto va a explotar. Al momento en que el helicóptero se empieza a hacer para atrás, afortunadamente el camarógrafo sigue tomando la pipa de gas en conflagración. Y llega un momento, señores, en que se ve un espectáculo hermoso cuando sobreviene la breve en esa pipa de gas. ¿Sí? Sobreviene la breve y se ve la explosión tan hermosa, un hongo de gas encendido. Que bueno, ese reportaje, señores, le valió a Lalo Salazar, que en aquel entonces iba en el helicóptero en las noticias de la mañana, le valió a Lalo Salazar el Premio Nacional de Periodismo, porque fue una de las primeras breves en vivo que se pudieron filmar. Entonces debe de estar por ahí en YouTube el video de esa breve de Lalo Salazar cuando se ganó ese premio. Y bueno, es fantástico lo que puede ocurrir con la naturaleza de estos materiales y que ustedes deben de estar preparados para ello. Bien, tenemos también los fenómenos sanitario-ecológicos que tienen que ver por la acción de agentes patógenos o biológicos que afectan a la población, a los animales y al medio ambiente, ¿sí? Y aquí lo vemos muy claramente, la contaminación de las aguas, que en muchas colonias, en algunos municipios, en algunos estados, no tienen una salida adecuada y van a parar a ríos donde la gente sale a pescar y con la consabida contaminación y riesgo para su vida. Esto que vemos aquí, la gripe aviar, recuerden aquel entonces con la epidemia que tuvimos de influencia, ¿sí? Empezó con la influenza aviar y después siguió con la influenza humana, ¿no? Y esto también que es contaminación a cielo abierto, donde los lixiviados, todo eso va a dar a los mantos acuíferos, después va a dar a la agüita que se filtra hacia los pozos que tomamos y ahí vienen las enfermedades o las epidemias o las pandemias. Después tenemos los fenómenos de tipo socio-organizativo. Y nos dice que es un fenómeno perturbador que se genera con motivo de errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en la concentración, en eventos masivos, en concentraciones masivas de población. Por ejemplo, el 20 de noviembre, que viene la celebración del Día de la Revolución, el 15 de septiembre, donde hay una acumulación masiva de gente, podemos tener un fenómeno de tipo socio-organizativo. Incluso los accidentes en carretera de transportes terrestres o de transportes aéreos se consideran fenómenos de tipo socio-organizativo. Con algo que yo siempre estoy en contra y se los digo a mi manera de ver, por ejemplo, ¿qué puede hacer la gente de gestión del riesgo o de protección civil en actos de terrorismo o sabotaje? Pues creo que ahí sí no podemos hacer nada, para eso están las autoridades competentes, la Guardia Nacional, las procuradurías generales, ya sea de la República o las estatales, que pudieran hacer algo en contra de esto, ¿no? Y por último, tenemos los tipos de fenómenos astronómicos que hasta hace poco se acaba de incluir dentro de esta lista,
y que son eventos o procesos o propiedades a los que están sometidos los objetos del espacio exterior, incluidos estrellas, planetas, cometas y meteoros. Algunos de ellos interactúan con la Tierra, como son las tormentas magnéticas o puede ser la caída de basura espacial, que nos puede generar problemas al momento de ingresar al espacio terrestre. Y aquí vemos algunos de esos eventos: caída de basura espacial, los satélites cuando ya no tienen manera de estar sujetos a la estratosfera porque pierden combustible o sus baterías ya no se pueden utilizar, bueno, caen a la Tierra y pueden ocasionar accidentes. Tenemos también la caída de meteoros que ocurren no de muy cotidiana forma, pero también están ahí. Y por último, aquí vemos las tormentas magnéticas que sí llegan a tener influencia sobre la Tierra, sobre los aparatos, los teléfonos celulares, entre otros. ¿Sí? Y estos son los fenómenos de tipo astronómico. Y bien, el maestro Arturo López Portillo, que fue un extraordinario investigador, que apenas me parece que tiene 2 años que acabamos de perder, que era, él y yo decíamos que éramos hermanos. este, en el libro denominado Seguridad Nacional, Riesgos y Amenazas de México en el siglo XXI, cuyo coordinador es el maestro Jesús Moreno Balbuena, pues nos habla de ciertas características que tienen los fenómenos destructivos. La primera es el origen. Y nos dice que el origen es la naturaleza del fenómeno destructivo. Lo acabamos de ver, pueden ser de origen geológico, hidrometeorológico, todos los tipos de fenómenos que acabamos de ver. El segundo es la causa, es decir, la condición o grupo de condiciones que generan un peligro. Ajá, el desplazamiento de las placas tectónicas, por ejemplo, ocasiona el peligro o la amenaza de un sismo. Después tenemos la frecuencia, que es importante saber qué tan seguido ocurre, qué tan seguido pasan o se manifiestan estos fenómenos. Ya habíamos visto, por ejemplo, que hay sismos que se pueden presentar una vez cada 500 años, una vez cada 100 años, una vez cada 50 años. Asimismo, las inundaciones. Casi todos los fenómenos de tipo socionatural o natural tienen cierta frecuencia en la que se puedan presentar. Los fenómenos antrópicos no, porque no podemos nosotros definir cuándo ocurrió un incendio, cuándo va a ocurrir una explosión, cuándo va a ocurrir una fuga de gas. Eso es un poco más que imposible. Después tenemos el tiempo de generación, ¿sí? El tiempo en que un sistema destructivo le toma generar un peligro específico. Es decir, por ejemplo, en el caso de los huracanes, cuando es una depresión tropical, después se convierte en una tormenta tropical, después se convierte en un huracán tipo 1, en un huracán tipo 2, en un huracán tipo 3, un huracán tipo 4. Entonces, a eso se refiere el tiempo de generación. Por ejemplo, hay fenómenos de generación muy, muy lenta, como son las sequías. Para que se pueda determinar, ocasionar una sequía, necesita pasar muchísimo tiempo, ¿vale? Después, la velocidad de desarrollo. La velocidad a la cual un peligro específico se desplaza a través de un medio específico. Es decir, en este caso también vuelvo a decir los huracanes o inclusive los sismos. Recuerden que los sismos tienen ondas primarias y ondas secundarias. Unas se tardan más en llegar a otro dependiendo del tipo también de terreno en el que se dé este sismo. Después tenemos la predictibilidad. La predictibilidad que lo denominamos o lo definimos como la posibilidad de predecir la presencia o el impacto de un peligro específico en un tiempo y en una ubicación específica. Es decir, hay fenómenos que sí podemos predecir, hay fenómenos que no se pueden predecir. ¿Sí? Por ejemplo, las lluvias, pues podemos predecir con cierta exactitud dónde va a llover y qué tanto va a llover.
No sé si ustedes han leído un informe del Servicio Meteorológico Nacional, donde dice, se prevén lluvias en los siguientes, en los siguientes cuadrantes, por decir algo, ¿no? En la mesa central, o sea, la Ciudad de México, el Estado de México, Querétaro, si no me equivoco, Hidalgo y Morelos. En esta parte se presentarán lluvias de 50 a 70 milímetros, ¿sí? Por hora, en el espacio de 1 metro cuadrado. Ajá. Perdón, de 1 metro cúbico, o sea, mucho. Y ahí nos dice, se presentarán lluvias de 10 milímetros, ¿sí? Que no se consideran graves. Luego dice, se presentarán en estos estados lluvias de hasta 25 milímetros. Y las que sí de veras son, quiere decir que va a caer una tormenta cuando nos determinan que pueden ser lluvias de más de 50 milímetros. Ahí sí, que Dios los ampare, porque va a haber inundaciones en donde ustedes se encuentren. Después, la magnitud. La magnitud que ya les había yo dicho que es la cantidad de fuerza o energía que acompaña o define un peligro, la magnitud. Es decir, con qué fuerza llega este fenómeno, impacta en una región, ¿no? Ok, el huracán llega con una categoría 5, pero después se baja y vuelve a ser un huracán categoría 1, un huracán categoría 2. Entonces a eso se refiere la magnitud. Después nos dice que la controlabilidad de las causas, así le llama el maestro Arturo López Portillo, la controlabilidad. Y es la posibilidad de controlar las causas que originaron el peligro. Y en este caso a veces es difícil. Por ejemplo, una inundación tal vez sí se pueda controlar. Si ponemos una presa, una represa o algún tipo de artefacto ingenieril que pudiera retrasar el impacto de una avenida sobre la gente, ¿sí? Eso sería la controlabilidad. Por ejemplo, ¿por qué en algunas partes se producen tantas riadas o tantas escorrentías bastante fuertes que ocasionan daños hacia abajo, como lo pudimos ver en Ecatepec y en Tlalnepantla cada que llueve? Bueno, ¿por qué? Porque la gente se sienta en las partes altas, pero como el gobierno aún no los reconoce y no les da servicios, pues los ciudadanos empiezan a construir sus propias carreteras. ¿Y qué hacen? Pues sustituyen el suelo natural no con asfalto, ni siquiera con asfalto, con cemento. El cemento que ofrece, o más bien no ofrece una frenabilidad, o no ofrece algo que pueda frenar el impacto de una escorrentía de agua. Y es por eso que cuando se planifican bien las ciudades, cuando hay bajadas de agua en donde se pueden producir escorrentías, se ponen a lo largo de las bajadas, en ciertos puntos, algo que se llama las bocas de tormenta, que estas van a sostener todo el agua que viene de arriba, ¿sí? Si ponemos una boca de tormenta, por decir algo, va a disminuir en la primera boca de tormenta un 10%. Luego de ahí metros más abajo ponemos otra boca de tormenta y ahí se queda el 20%. De manera que de ese 100% de la inundación que se pudiera generar en la parte de arriba o esa acumulación de agua, la gente de abajo va a recibir o pueda recibir un 50%, que no es lo mismo recibir un trancazo de 100 litros de agua a una velocidad de 50 metros por segundo, a recibir un trancazo del 100%, ¿sí? de agua a 50 metros por segundo. Entonces, esa es la controlabilidad de las causas. Después nos dice que también es la controlabilidad del peligro, y eso también quiere decir que podemos controlar el peligro una vez que se ha generado y depende de su propia naturaleza. Esto de la controlabilidad del peligro también no aplica a todo, porque no hay fenómenos que no podemos nosotros predecir y tampoco podemos controlar. Por eso les decía yo que este tipo de fenómenos o las amenazas no podemos trabajar mucho en ellas, señores. No podemos trabajar mucho en ellas, por lo tanto, en lo que nos queda trabajar es en la vulnerabilidad de las comunidades. Después, la cobertura del impacto, que es el área afectada o que puede ser afectada por el impacto de esa amenaza.
¿sí? La cobertura del impacto, es decir, cuánto va a abarcar de terreno el impacto de una inundación, por ejemplo, el impacto de un sismo, en lado de que se pudiera saber. Entonces, es muy importante saber todas estas características que tienen los fenómenos destructivos. La duración, la duración sobre todo es muy importante, sobre todo hablando de sismos, ¿sí? No es lo mismo un sismo que tenga una duración, por ejemplo, de 3 minutos, a un sismo que tenga una duración de 30 segundos. Los efectos destructivos son menores y de esta manera se pueden generar menos daños si hay una duración menor de este fenómeno, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las inundaciones, también, cuanto más rápido se retire el agua, es mucho mejor. Y por último, el potencial destructivo. ¿Sí? Este potencial destructivo que se refiere a todo lo que trae que pueda ser o destruir. Por ejemplo, una inundación, aparte de lo que viene, por ejemplo, en una riada de la parte alta, ese potencial destructivo que trae el agua también se puede acrecentar si encuentra desechos u otra cosa a su paso. Hace como 3 o 4 años, me parece, estábamos en la pandemia y surgió una foto muy impactante de un evento que se desarrolló en Jalisco, donde se ve una avenida de un deslizamiento, de un cerro, pero trae troncos y trae madera quemada y trae agua y trae lodo y trae todo lo que trae un deslizamiento. Y la gente decía, ¿por qué se suscitó? Y bueno, por una sencilla razón. En aquella parte de Jalisco, Michoacán es un lugar donde se empezó a cultivar el aguacate. Y el aguacate pues le llaman el oro verde mexicano. Entonces, algunos propietarios de terrenos de Jalisco empezaron a ver que era muy productivo, ¿sí? Entonces lo que empezaron a hacer es atalar los cerros que tenían ellos, atalarlos así y otras partes a quemarlos, señores, para comenzar el cultivo del aguacate, ¿sí? Pero no contaban con que una vez que ellos arrasaron el cerro, quemaron lo que quedaba, les iba a venir una lluvia torrencial que iba a ocasionar un deslizamiento en esa parte que afectó a toda la colonia que estaba río abajo y que inclusive, perdón, cerro abajo, y que inclusive en las fotos se ve cómo la gente está afuera de sus casas viendo los troncos, viendo el lodo todo almacenado ahí en esa parte. ¿Por qué? Porque fue un fenómeno de tipo socio-natural. La sociedad tuvo mucho que ver con lo que sucedió en ese lugar. Entonces, eso es lo que se refiere a potencial destructivo. Y esto es un enfoque, señores, de lo que son las amenazas y son los conceptos que debemos definir, de nosotros definir, que debemos de manejar. Ya tenemos, ayer vimos vulnerabilidad, hoy vimos amenaza, mañana vamos a ver exposición, o no mañana, en el siguiente video vamos a ver exposición, después riesgo y después riesgo de desastre. Para que vean a ustedes cómo todo esto que les estoy contando llega un momento en que se relacionan, se interrelacionan y viene un desastre. Entonces, todo esto que estamos viendo ahorita, que quizá les pueda parecer aburrido, es una parte fundamental del trabajo que debe de conocer un gestor del riesgo de desastre. Pues bien, por último, nos encontramos nuevamente con la definición que hace Omar Darío Cardona y que nos dice, así, desde el punto de vista conceptual, la amenaza se entiende como un factor de riesgo externo de un elemento o grupo de elementos expuestos, que se expresa como la probabilidad de que un suceso se presente con una cierta intensidad en un sitio específico y dentro de un periodo de tiempo definido. Si se fijan ustedes, algunos de estos elementos últimos tienen que ver con lo que manifestaba Arturo López Portillo en el libro, estas características de los fenómenos destructivos o de las amenazas. Entonces, vuelvo a repetir, la vulnerabilidad es endógena, es decir, es producto de nosotros. Nosotros creamos esa vulnerabilidad y claro que la podemos vencer, ¿sí? Por ejemplo,
una persona es diabética, ¿cómo podría vencer o cómo podría tratar esa vulnerabilidad? Bueno, pues no comiendo chocolates, no comiendo carnes, no cenando pan, no haciendo muchas cosas para reducir su vulnerabilidad ante esa diabetes, ¿vale? Pero la amenaza es un factor externo que viene hacia nosotros y que si ese factor externo, que es la amenaza, se junta con la vulnerabilidad, y vamos a ver en el siguiente video cómo entra en juego la exposición, pues es un caldo de cultivo para que se genere un riesgo. Y ya quedamos en que un riesgo mal manejado se va a convertir en ¿qué? En un desastre, y es lo que menos queremos. Entonces, señores, con esto terminamos de ver este concepto de amenaza. Les doy las gracias por su atención y espero que quede claro este, este video con este término que estamos estudiando el día de hoy. Que tengan muy buena noche.